Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a hacer un recorrido por Portugal, hablando de los judíos, la Inquisición y las juderías. La comunidad judía dejó una marca indeleble en la cultura y religión del país. La presencia judía en Portugal remonta a muchos siglos atrás, con migraciones de comunidades judías desde las diferentes partes de Europa y el norte de África. A lo largo del tiempo, los judíos desempeñaron un papel significativo en la economía, la cultura y la política portuguesa, contribuyendo al desarrollo y la diversidad de la sociedad medieval. Portugal surge en la Baja Edad Media, cuando el condado portucalense se separa del Reino de León a partir de 1139 y su capital es Coimbra. Los judíos eran propiedades del rey y este les permitía vivir, trabajar y practicar su religión. Estos beneficios eran dados a través de cartas de privilegio. Al principio, la cantidad de judíos no era muchos y vivían entre los cristianos ocupándose de la agricultura y el comercio. Algunos de ellos se destacaron como asesores de los primeros reyes de Portugal. El rabino mayor era un funcionario del rey y era este rabino que negociaba con la comunidad cuando el rey precisaba de préstamos. El cargo existió hasta el siglo XV. El último fue Abraham Nero, que falleció en 1472. Los judíos se organizaban en comunas, en España se las llamaba aljamas, dentro de las cuales estaban todas las instituciones y los rabinos eran designados por el rey. La base de la comuna era la judería o judiaría, era el lugar físico donde vivían los judíos. Las sinagogas eran edificios simples, con 2 pisos, uno para las mujeres y otro para los hombres, y existía también una mikve, que era donde se tomaba el baño ritual. Pero siempre debían pagar un tributo a la iglesia y al rey. Con el tiempo comenzaron disputas por razones económicas, superioridad judía, lo que lleva a algunos de los barrios judíos ser trasladados para la periferia de las ciudades, como es el caso de Braga y Guimarães. En el siglo XIV, durante el reinado de don Pedro I, ya las juderías tenían que cerrar sus puertas durante la noche. En el siglo XV, cuando se decreta la expulsión de los judíos, las comunas estaban perfectamente estructuradas. Antes de las persecuciones, los judíos vivían en barrios, como he dicho, cerca de los cristianos. Los más importantes eran Porto, Lisboa, Évora. Pero esta tranquilidad tenía un precio y los impuestos eran muy altos. Por lo tanto, muchos judíos decidieron ir para Castilla, lo que no benefició a la corona portuguesa, ya que los judíos eran parte importante de la economía, y no solo de la economía, sino también de las artes y de las ciencias. Pero cuando, en función de acuerdos políticos y dinásticos, el rey de Portugal se decide casar con la hija de los reyes católicos, una de las condiciones del suegro es instalar la Inquisición en su país, y por lo tanto el rey se ve obligado a expulsarlos o a convertirlos. El 5 de diciembre de 1496 se decreta la expulsión de los judíos, que deben salir hasta 1497. Durante la Edad Media, las juderías desempeñaron un papel central dentro de las comunidades, ya que no eran solo lugares de residencia, sino también centros vitales de actividad económica, social y cultural. Entonces vamos a nombrar por lo menos 2, 3 que yo considero que son importantes. La judería de Lisboa era una de las más grandes y prósperas de Portugal. Aquí la comunidad judía estaba involucrada en actividades comerciales y artesanales y financieras. La judería de Lisboa también era un importante centro intelectual, con destacados estudiosos judíos que contribuyeron al florecimiento de la
cultura de la ciudad. Otra judería importante es la de Oporto. Esta ciudad está ubicada al norte del país. La judería de Oporto era conocida por su vibrante vida comunitaria y su próspera industria textil. Además de sus actividades económicas, la judería de Oporto también era un centro de aprendizaje judío, con escuelas, sinagogas que servían como puntos de encuentro para la comunidad. La judería de Belmonte. Si bien esta no es una de las principales juderías urbanas, Belmonte merece una mención especial debido a su singularidad histórica. Esta pequeña localidad en el interior de Portugal albergaba una comunidad judía secreta, conocida como los marranos o conversos, que practicaban el judaísmo en secreto durante siglos, a pesar de las persecuciones y la presión para convertirse al cristianismo. Esta judería vivió un secreto desde el decreto de expulsión hasta el siglo XX, cuando el ingeniero Samuel Schwartz pasó por la ciudad. Eso fue en 1914, cuando fue a trabajar en las minas de wolframio y se dio cuenta que había una comunidad muy particular y que tenía costumbres judías, pero muy diferentes. En 1925 escribe un libro que se llama Los cristianos nuevos en Portugal en el siglo XX. Cuando hablamos de la comunidad judía de Portugal, no podemos olvidarnos de nombrar a los rabinos, que fueron muy importantes. Durante la Inquisición en Portugal hubo varios rabinos importantes que tuvieron un papel destacado en la comunidad judía y en la resistencia contra la persecución. Uno de los más conocidos es Isaac Aboab da Fonseca. Nacido en Portugal a partir del siglo XV, Aboab da Fonseca fue un rabino erudito que luego emigró a Ámsterdam debido a la presión de la Inquisición portuguesa. Es conocido por sus obras teológicas y sus esfuerzos para preservar la tradición judía en medio de la persecución y el exilio. Otros rabinos importantes durante la Inquisición incluyen a Abraham Zacuto, un astrónomo y matemático judío que también tuvo que huir de Portugal debido a la persecución. Estos rabinos y otros líderes religiosos judíos desempeñaron un papel crucial en mantener viva la fe y la identidad judía durante tiempos difíciles. Y no podemos olvidarnos de nombrar al rabino Abravanel. El rabino nació en Portugal en 1437. Fue un destacado rabino, filósofo y político, líder judío de la época del Renacimiento. Abravanel sirvió como consejero financiero y diplomático en la corte de los reyes de Portugal y más tarde en la de los reyes católicos. Sin embargo, debido a la persecución de la Inquisición en España, Abravanel se vio obligado a exilarse y finalmente se estableció en Italia. Es conocido por sus comentarios sobre la Biblia y por sus obras filosóficas, teológicas, que también siendo estudiadas y respetadas en la actualidad. Bueno, amigos, espero que esta historia les haya interesado. Resumir toda la historia de los judíos en Portugal es difícil. Se me quedaron muchas cosas en el tintero, como decíamos antiguamente. En mi caso, se quedaron en la computadora. Espero poder hacer otro video sobre el tema. Gracias. Y como siempre, compartan este video, suscríbanse y denle un like. Eso me ayuda mucho. Muchas gracias.